Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy, en una sección muy especial, traemos un gran invitado que nos compartirá varias opiniones acerca de un personaje el cual él ha escogido y que siente que no solamente ha sido una gran diferencia en su vida desde que lo conoció, sino que también nos compartirá varias opiniones acerca de lo que este personaje ha marcado en su vida. Y para eso tenemos al gran Ulilang. Preséntate del público, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Ulilang, también conocido como Uli Sensei, y yo me dedico a hacer videos de YouTube y a dar clases de japonés. Mucho gusto a todos. Pues muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, mi estimado Ulilang, y qué bueno que te hayas paseado un poco por aquí y darnos un poco de tu tiempo y conocimiento con este gran personaje que nos presentarás el día de hoy. Más, Ajá. ¿Sí? más que nada, como tal, sabemos que hay personajes o series como tal que muchas veces han marcado o han iniciado un antes y un después en nuestras vidas. En tu caso, ¿cuál ha sido ese personaje que cuando lo viste dijiste, wow, esto sí que me ha marcado por completo o ha marcado una nueva etapa en mi vida? Sí, yo diría que sería Shinji Ikari de Evangelion, y pienso que me marcó porque pues yo crecí como muchos viendo animes, pero animes tipo pues Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball, este, no sé, personajes que representan como mucha fuerza o protagonistas que encarnan como que la valentía y el no rendirse y toda esta cuestión, ¿no? Eh, pues sí, que es como muy del shonen. Después de eso, pues ya había visto un poquito de Naruto y Naruto pues más o menos lo mismo, que Naruto sí ya se va un poquito más por lo sentimental, ahí como que sí agarraron como cositas más de ese lado y no tanto de aguantar todos los golpes de la vida así nada más, sino así como que explorar el lado sentimental. Pero ya que le di un tiempo para ver Evangelion, ya que me di el tiempo de verlo así con detenimiento, pues yo veía a un protagonista muy llorón, muy cobarde, si lo puedes decir de cierta manera, a ojos de muchas personas. Entonces, como a muchos, yo creo que también a mí me desesperó un poquito de que ya súbete al maldito Eva, no sé, pero pero ya conforme fue pasando la serie y conforme fui creciendo también yo, porque te platico, cuando lo vi fue cuando yo estaba en la preparatoria, o sea, era un adolescente, entonces creo que fue el momento en el que pude congeniar mejor con Shinji o identificarme de una manera más directa, porque pues yo estaba pasando por esos procesos también, ¿no? Como que esa confusión, ese no saber qué hacer con tu vida, eh, todas estas cosas que nos taladran como en la adolescencia. Y como que lo entendí mejor. Después volví a ver la serie ya estando un poco más adulto y lo entendí aún más. O sea, como, ok, o sea, creo que era un personaje un poquito muy adelantado a su época porque si bien ahorita como te mencioné que en Naruto sí siento que agarraron un poquito ya esa cuestión de lo sentimental, de las emociones, de darle un poco de importancia a eso, creo que antes no mucho. Entonces, sí siento que estuvo adelantado en su época y al menos a mí muy personalmente sí fue como que, ok, también sí puedes ser valiente, puedes ser fuerte, lo que tú quieras, pero eso no está peleado con no saber qué hacer con tu vida, con sentirse perdido, con llorar, por ejemplo. Entonces, para mí fue muy importante eso porque ya al menos te quitas esa armadura que a veces muchos nos ponemos de sí, tengo que ser así porque así me lo pide la sociedad. Entonces, ajá, yo diría que esa es la razón por la que me marcó mucho Shinji en su momento. Sabes, usted es algo muy importante, que es esta parte de como que siempre buscábamos a ese personaje todopoderoso que con el poder de la amistad o los amigos adecuados siempre lograba superar las adversidades. Y Ujú. creo que Goku es un gran ejemplo para esto, al igual que Naruto. Pero como tú dices, hay ciertos personajes que cuando tú los ves, y es cierto, al principio quizás igual por la edad es como que amigo, por favor, no exageres, te están dando la oportunidad de ser el héroe, un ejemplo de la historia, Ujú. y tú estás como que pensándolo demasiado, pero como tú creces y empiezas a pensar, ok, había consecuencias, y si Ujú. no lo hago bien, y si el primer intento la riego, no salvo al quien debo de salvar, miles de Ujú. cosas. Y Sí. como tú dices, eso lo veía yo mucho en los animes de antes, y quizás esto también
lo platicamos en la vez pasada, siento que a veces el anime debería de verse cada cierto tiempo. Es cierto Claro. de que desde cuando lo ves la primera vez dices, wow, es increíble, pero lo ves una segunda vez, quizás pasan 1 o 2 años y dices, ok, ahora me gusta más porque entiendo no solamente a mi personaje favorito, sino al villano o al protagonista. Y entre más veces lo ves, más cosas encuentras. Y bueno, en tu caso, las veces que has visto como tal este personaje en la serie, ¿te ha ido gustando más o le has ido encontrando más defectos conforme va avanzando la serie? Pues ambas, yo creo que no están peleadas, es como, cuando conoces mucho a una persona, es como que, a ver, pues, también vas encontrando defectos, pero eso no quiere decir como que te deje de gustar por eso, sino como vas aprendiendo a ver esos errores o esos defectos que tiene esa persona, en este caso, el personaje, pero eso de alguna manera lo hace más humano todavía. Y en mi caso, me hace como que quererlo todavía más, ¿no? Entonces, justamente hace poquito, hace unos meses, volví a ver toda la serie de la original, ¿no? Sino las películas, que a lo mejor van más directo a la acción, van más directo a las peleas y a los enfrentamientos, y no tanto a la parte psicológica y locochona que caracterizaba a Evangelion en su momento, pero aún así, pues están muy bien hechas, o sea, sí te dejan ver como quiera esos matices del personaje. Y precisamente, pues también me puse a analizarlo desde esa óptica y sí, la conclusión fue esa, como que no, pues sí, sí, me sigue gustando mucho este personaje y lo sigo valorando por todo esto que platicamos. Interesante, interesante. Aquí también viene una, quizás podamos decirle pregunta trampa, porque al final de cuentas, este personaje, y en todos lados creo que hay memes bastante, Ujú. a veces siento que Sí, bastante exagerados con el personaje, sí, son bien por gachos todo con lo él. que hace, sí, sí, por toda la trama y todo eso, pero a veces me quedo pensando, ok, cuando ya ves la serie y como tú dices, a veces como que te pones en sus zapatos, empiezas a entender el porqué de las cosas, como debe de ser. Ujú. Pero en tu caso, ¿tú crees que, ahora sí que no desde una manera psicológica y nada de eso, sino a manera de espectador, ¿tú crees que el personaje, las decisiones que tomó o con las personas que estaban rodeadas, si queremos verlo así, lo hicieron tomar las decisiones que hicieron avanzar la serie o pudo haber tomado mejores decisiones conforme las cosas hubieran dado? Eh, pues yo creo que sí, yo creo que pudo haber tomado mejores decisiones. Por ahí vi un meme que me dio mucha risa y es que decía que si los personajes de Evangelion tomaran terapia no existiría la serie, ¿verdad? Si tan solo tomaran terapia, pues tan fácil se resolvería el conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, obviamente creo que este si Shinji a lo mejor fuera más maduro, pues hubiera tomado a lo mejor otras decisiones, pero justamente tampoco no existiría todo lo que conocemos de Evangelion. Fueron también sus arranques de impulsividad, por ejemplo, lo que ocasionaron el casi tercer impacto en las películas, pues este afán de querer recuperar a Rey, este sentimiento muy fuerte que tenía, no era lo adecuado para nada, no era lo que nadie quería, lo que nadie esperaba, sin embargo lo hizo. Entonces, sí, obviamente, eh, pudo haber hecho mejor las cosas, pero, eh, yo creo que lo veo con esa óptica de que es un personaje ficticio, porque probablemente si fuera un personaje real, a lo mejor y lo odiaría. Pero como está, bajo ¿Tan ese así? sí, pues, es que, pues, si fuera algo de vida o muerte, literalmente, para la humanidad, pues, obviamente, yo creo que también lo odiaría, de que: "Oye, ¿por qué hiciste eso?". Pero, pues, como no es así, afortunadamente no es el caso, pues lo veo bajo esta óptica de que, bueno, es un personaje ficticio y eso te deja verlo con mayor detenimiento. Yo creo que también es algo muy común en bueno, en las series de anime, en este caso que estamos hablando, que se humaniza, digo, no creo que Shinji sea un villano, pero mi punto es que se tiende a humanizar mucho a los villanos, como que veas qué fue lo que los hizo convertirse o llegar a hacer esas cosas. Y no por justificar sus actos, pero yo creo que por lo mismo, al ser una serie ficticia o una obra ficticia, te da pie a que puedas, desde un lente seguro, llegar a conocer como que todo lo que hizo que tal persona se hiciera como se hizo, ¿no? Cosa que no pasa en la vida real, porque en la vida real, pues, si alguien llega a hacer esas cosas, pues ya, pues está mal por donde lo veas. Pero Claro, ajá, claro. y pues sí. Sí, mira, yo
Siento que a veces eso como espectadores como que se nos olvida, como que estamos viendo una serie y, y a Ajá. veces queremos como que tomar el lugar y, a ver, muévete porque yo voy a hacer las cosas bien, un ejemplo. Ujú. Y a veces como que eso nos hace, pues no ver el panorama completo. Claro, es entendible y muchas veces por esto a veces hay peleas en internet por Ujú. querer defender a los personajes como tal. Sí. Y, y hemos visto de todo. Creo que uno de los más polémicos en su momento fue algo relacionado con Shingeki no Kyojin, que Ah, es sí. el principal. Yo me Ajá. acuerdo que, ok, amigo, mira, es que ahí no puedo dialogar contigo porque aparte de que no he visto la serie como tal, no puedo como tal empatizar con un personaje que no existe. Me acuerdo que ese fue un Sí. comentario que le dijeron, oye, pero ¿cómo va a ser esto posible si no estás viendo que sufrió? Le digo, es que Sí. tiene toda la razón, pero también es cierto de que a veces como que vemos mucho de nosotros en el personaje. En tu caso, Exacto. Ujú. ¿qué fue lo que el personaje te permitió ver y qué aprendiste del personaje conforme fueron avanzando los años? Dijiste que lo viste en diferentes etapas. Sí. ¿Cambiaste algo cada vez que lo veías? Mm, bueno, si hablamos del personaje, yo creo que no, porque, a ver, también el personaje, pues, tiene como un límite, ¿no? Ese es como que el personaje que escogí, pero más bien cuando conforme fui viendo la serie, fui viendo alrededor a otros personajes, ¿no? Por ejemplo, eh, está este personaje de Misato, Katsuragi. Entonces, pues, ella tiene como una vida muy de adulta, de adulta tratando de ser responsable, pero como que no le sale bien. Yo creo que todos nos sentimos así como adultos chiquitos tratando de sobrevivir. Entonces, más bien como que me fui también relacionando con ella, y sí, o sea, más bien fue como empezar a ver a otros personajes, no nada más a Shinji. Pero en el caso de Shinji en específico, mm, pues diría, yo creo que el cambio sustancial fue en la adolescencia cuando lo vi, que fue esta cuestión de como no tenerle miedo a las emociones, básicamente, y no como tratar de aparentar ser fuerte y así. Ya más adelante yo creo que fue mínimo, o sea, simplemente ya fue más apreciación directa al personaje, no tanto una repercusión hacia mi persona o hacia mi forma de ver la vida. Yo creo que lo fuerte fue en su momento que te comento, la adolescencia. Claro, claro. Mira, yo, ahí te digo, son ciertos factores que a veces van cambiando con el tiempo. Creo que todos nos identificamos con muchas veces en que Sakura no estaba como que muy cuerda como para andar buscando el amor en Sasuke, pero bueno, eso es una Sí, lo que voy a ganar. Pero ajá, bueno, pero bueno. Eso en el manga no pasa, así siempre lo voy a poner, eso en el manga no pasa, de pero hecho. bueno. O también este aspecto que lo pudimos ver en Kimetsu no Yaiba, que me gustaba mucho de que te pone siempre los aspectos de que quizás esto de que los vampiros son los malos, pero pues al final de cuentas son seres que Ujú, buscan como tal tener una vida y pues si a veces tienes que ujú, depender o hacer cosas negativas para poder subsistir, pues a veces así tiene que ser, no hay opción. Y no es como que tu jefe sea muy amable y no te da muchas opciones y ujú. el Sí, seguro de de vida hecho. tampoco. Sí, sí. Esos son aspectos que a veces te hacen replantearte mucho de qué va la serie o qué te quiere Ujú, enseñar. Pero bueno, son varias cosas que uno va notando, pero aquí también va algo interesante. Yo sé que la sí. serie de Evangelion, quizás dicen, me comentan que tiene uno de los finales como que más difíciles de entender o de comprender. Tienes que verlo varias veces para poder Sí. encajarlas. Ujú, Entonces, tú que ya viste la serie, la has visto varias veces y ya conoces el final. ¿El personaje tuvo el final que merecía o qué cambiarías para que ese personaje tuviera el final que merece? No necesariamente tiene que ser bueno, tengo que recalcar. no, es que para mí sí terminó como tenía que terminar. O sea, como está muy circular, digamos, la serie en el sentido de que sí está todo en su lugar, a mi parecer, o sea, es una opinión muy personal. Y al final, pues literalmente Shinji, al menos en la serie, Shinji podía hacer lo que él quería, ya era como una especie de divinidad, entonces, pues literalmente terminó como él quiso, todo terminó como él quiso. Entonces, yo creo que no, narrativamente, pero también a manera de como viéndolo como fan de cierta obra, siento que está todo en su lugar. Eh,
Y aparte es una historia muy, muy intrincada, así como que las tramas están muy, muy relacionadas y la historia también está como que demasiado ahí profunda que si cambias algo, yo creo que cambias bastantes cosas, entonces yo no le movería nada, honestamente, y ni mucho menos a la historia de los personajes. Que a algunos personajes sí les cambiaron algo cuando hicieron los rebuilds en las películas, por ejemplo, a Asuka, cambiaron ahí algo, ciertas cositas de su historia y de su personalidad. Bueno, no de su personalidad, sino del mismo nombre, como que cosas del diseño le cambiaron, pero fuera de eso, como que lo mantuvieron igual. Pero bueno, en el caso de Shinji, pues la verdad es que no le movería absolutamente nada. Yo siento que eh, se merece lo que pasó y a fin de cuentas es lo que él quería. Entonces, todo bien. Ok, ok. Sí, mira, lo pongo porque normalmente hay personajes que no tienen el final que merecen. Así lo vamos a poner. Y si quiero ponerme muy exigente, creo que Rock Lee no merecía ese final, pero Ay, pues. no, no, Y, definitivamente no. y te das cuenta de que a veces te necesitas tiempo como autor, como para decir, ok, en su momento hice esto, pero quizás no es lo principal de la historia, pero tengo que darle el final que se merece. Y he Ujú. visto varias gente que se ha tomado como que el tiempo de escribir los finales o las diferentes opciones que tenía el personaje para hacer y todo eso. Es entendible, Sí. claro, pero pues ya la historia ya está escrita y pues así como tal se ve, así quedó. Y Ujú. por eso lo preguntaba, porque a veces dicen que es decepcionante. Ay, no, pues es que vivió feliz para siempre, pero pues era un hijo de su tal por cual y, o sea, no merecía. Ujú. O Sí, son, o son ese tipo de cosas que te hacen pensar, ok, esto no está bien. Porque ajá. también aquí viene otra parte de, ok, sabemos que ya tiene, la serie ya tiene un final, sabemos que el personaje ya acabó y todo esto, Ujú. pero si en algún momento dado a ti te tocara recomendar esta serie, decir, Ujú. oye, mira, un ejemplo, un amigo llega y te pregunta, oye, mira, me han recomendado mucho Evangelio, y todo el tiempo que me recomiendan Evangelio dicen que es complicada, bla, 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 y que el personaje principal es Ujú. esto. ¿Tú cómo recomendarías la serie? ¿O qué le dirías a la persona cuando va a ver esta serie? ¿Cuáles serían esas palabras que le dirías? Ay, no me digas eso porque eso es un escenario muy real, porque siempre lo digo, para mí es muy difícil recomendar Evangelion porque mucha gente lo conoce, obviamente que mucha gente no lo ha visto, pero lo conoce, ¿no? Han escuchado hablar de él. Y a lo mejor la preconcepción que tienen es como que, robots, y chance a la persona no le gustan los robots o las peleas de robots. O, está muy complicado, muy rebuscado. Y eso como que también tiene fama de eso, ¿no? De ser como que muy rebuscado. Es que tiene escenas en las que no pasa nada, lo cual también es verdad. Entonces, como que yo batallo mucho para recomendarlo porque siento que la gente ya tiene muy arraigados esos conceptos de Evangelion, los cuales no los puedo negar de ninguna manera. Eso es lo peor. Entonces, yo solamente les diría que no es lo que parece. O sea, sí hay robots, y puede parecer así como que hay, sí, peleas de Megazords, pero pues no, nada más es eso. Y también la cuestión filosófica, ¿no? Así muy rebuscado, muy psicológico, pero a la vez toca temas muy cotidianos con los que cualquiera se podría sentir identificado. Entonces, simplemente diría eso, pero yo sé, estoy seguro que no es un argumento muy fuerte decir, no es lo que parece. Eh, Créeme que lo he intentado mucho y no he logrado, de hecho, tengo amigos que ya lo han visto y pues ya lo vieron, ¿no? Pero gente nueva no he podido hacer que vean Evangelion. Sí, mira, siento que, ok, quizás no es una comparación muy buena, pero con Frieren, Ajá, creo que, igual, me pasa lo mismo. ah, ves el primer capítulo, es como que es como algo de Calabozos y Dragones. Creo que es la Sí. primera impresión que te da cuando ves la serie. Es Ajá. como, pero van avanzando con los capítulos y, perdón, spoilers. Aquí, el que no haya visto, perdón, pero pues a mí me los hicieron, pero yo dije, bueno, voy a ver la serie y voy a ver de qué Ajá. trata. Pero Sí, sí, sí. es una gran historia que te va presentando un camino de una, ¿qué te puedo decir yo? Si quieres verlo como un inmortal que te va contando Ujú. las cosas que tenía que hacer en su momento y todo eso, y como tal te quedas pensando, esto no es Calabozos y Dragones, No, ni de esto chiste. va más allá y a veces cuando alguien te pregunta, oye, ¿la recomiendas? Y tú sí, pero pues no es lo que tú piensas, o no es como tal, no te des de engañar por lo que ves, aunque parezca Exacto. algo malo, no es eso. Por eso Ujú. igual con Evangelion siento que les pasa mucho a la gente cuando lo ve, de no, amigo, o sea, olvide, el aspecto filosófico que mencionas siento que igual es no sé, siento que es complicado porque que una serie te quiera presentar
aspectos tan profundos o te quiera poner como que en la mesa temas que te hagan reflexionar, es como que, ok, es algo interesante, pero como Sí, que no a todo el público le gusta ponerse a pensar en lo de su vida, que también esto es algo que me gusta saber. A ti, por ejemplo, sí. cuando la serie, los animes ponen muchos temas sobre la mesa, más en temas como los que son psicológicos, la depresión, ansiedad, todo este tipo de Ujú. temas. ¿A ti te gusta o tú prefieres desconectarte un poco de la realidad cuando ves esos tipos de animes? No, sí me gusta, la verdad. A mí me gusta sufrir, a mí me gusta que los animes me dejen con un vacío existencial, me gusta, sentirme mal, llorar. No, o sea, la verdad es que me gusta mucho que los animes me hagan sentir cosas, pues, así sea cosas negativas también. Entonces, de hecho, ahorita que platicas eso justamente, pues sí, cuando vi Evangelion, pues, de entrada, cuando estaba muy chico, que lo veía así sin, eh, supervisión adulta, pues me parecía como muy impactante, ¿no? De que toda la sangre y todo ese rollo. Y luego te digo, ya que lo vi bien en la adolescencia, pues como que todas estas cuestiones de todo lo que hablan acerca de Shinji y su depresión y todo, ¿no? Entonces, eh, pues sí me parecía como muy impactante, ¿no? En ese tiempo. Y, ay, ¿qué te iba a decir? Se me fue el hilo, perdón. No te preocupes, estábamos hablando acerca de lo que puede ser a veces la serie, o sea, lo de que Ah, toque esos temas de sí, la sí. depresión, ansiedad y Sí, todo ya, eso. ya me acordé, me acordé. Sí, en ese tiempo, entonces, pues no lo comprendía tanto. Pero, por ejemplo, ahorita que estás mencionando lo de Frieren, pues sí, o sea, también cuando vi Frieren, dije: "Hace mucho tiempo que un anime no me hacía sentir esto", ¿sabes? Recuerdo sentir eso, o sea, como que tristeza o así muy fuerte cuando vi Fullmetal Alchemist, por ejemplo, ya sea normal y Brotherhood, eh, animes a lo mejor muy, muy de antes. Me pasó con Code Geass en su momento, con Shingeki también, cuando digo, de principio a fin, yo creo. Pero de ahí seguí viendo muchos animes que me gustaban en mayor o menor medida. Sin embargo, no me hacían sentir así como algo muy fuerte. Entonces, Frieren también tocó como que fibras muy sensibles de mí, que también, me hizo apreciarlo bastante. Entonces, no, para nada, a mí sí me gusta como que me hagan sufrir los animes, ¿no? O sea, hay animes que estoy de acuerdo que son como, que les llaman que domingueros, ¿no? Que son para, como dices, desconectarte un poco. Y también, pues, son bien recibidos, pero sí, la verdad que me gusta que me destrocen los animes. No, no, y te entiendo, mira, híjole, hay ciertas historias que no puedo ver porque o me recuerdan mi triste realidad, que bueno, pero es que cuando son animes de romance no puedo verlos porque digo, esto hay como Jorimilla, es un anime que me lo Ajá. recomendaron bastante, y yo, bueno, a ver, y está bastante bueno, pero yo dije, no, me pusieron tristes, hijos de su madre, no puedo, No. es demasiado amor, y ese azúcar yo no quiero, dije, Sí, ese tipo de animes, o Frieren cuando lo vi, yo dije, hijo, no, o sea, te pones a replantear igual que el vivir tanto tiempo no es algo bueno, no es como te lo pintan en sí, las películas de Hollywood, hay ajá, consecuencias. El ver, el ver morir a demasiados de los tuyos, amigos, familia y todo eso, te va sí, afectando de una manera muy, muy personal. Y siento que eso también te lo debería uno de pensar a veces cuando uno lo pide. Y te digo, son ajá. diferentes historias, diferentes aspectos, más yo no sé, eso sí siento que es como una pregunta trampa. Yo no sé si cuando a ti te toca hacer los videos o ciertos temas, cuando tú investigas, te das cuenta de que en los personajes o en la mitología que están basados, es más triste o llega a ser incluso más interesante que lo que se planteó como tal en el anime. ¿Te ha pasado como tal? A veces porque, a ver, en el anime está la parte que dijimos ahorita, emocional, o sea, te lo van a poner de una manera muy dramática para que llores, para que se te rompa el corazón, ¿no? O sea, van a apelar siempre a eso, a las emociones. Y en la parte de la mitología o del folclore, pues no vas a ver tanto eso, sino cosas un poquito más, eh, no sé, que sí maravillan o te causan esa sensación de asombro, pero no a nivel emocional como si fuera un drama, una novela, ¿no? Es más bien como, al menos a mí, muy personalmente me pasa al momento de descubrir esas conexiones, ¿no? O sea, cuando digo de que, mira, por eso Obito se llama así, y se conecta con tal, tal, tal. Y es más bien como que esa sensación de asombro la que me da y que también es muy adictiva y reconfortante y
placentera, pero es diferente a lo que te hace sentir la historia. Y de hecho esto lo platicábamos la vez anterior, no recuerdo si con estos matices de los que estamos tratando ahorita, pero que yo creo que es importante sentir ambas, ¿no? O sea, no es necesario saber la mitología o el folclore detrás de una serie para sentirla, para entenderla y ahorita que estamos hablando de eso, pues llorar por esa serie, ¿no? O sea, yo creo que sí te puede dar a lo mejor un mejor entendimiento de la misma, pero para sentirla y apreciarla yo creo que no es necesario. Entonces, siento que como que se cuecen aparte ambas cosas, por así decirlo. Sí se complementan, pero son como aparte. Claro, y mira, yo cuando conocí tu canal, yo lo veía mucho y decía, mira, aquí estoy aprendiendo como que la parte que hay detrás o la inspiración o lo que tú quieras. Paréntesis, el video de Kaguya sigue siendo el más Ah, sí. sigue siendo buen video, ¿eh? Y no por lo que dicen ustedes, ¿eh? No es clickbait, No, no. para que no lo piensen. Pero es donde yo me quedo. Estos son el tipo de temas que deberían ser más vistos porque se está hablando de algo que es bastante interesante. Y luego también me quedé pensando en algo que siento que también mucha gente lo piensa, que es de, oye, es que, perdón, Solo Leveling es un ejemplo, pero no lo quiero poner, pero ya que es una serie que estuvo en su momento en los más altos y el personaje principal, de lo que tú quieras, pero como no había algo muy interesante detrás de la historia, algo en lo que tú pudieras basarte, lo que tú quieras, pues no había tanto, no hubo más allá que te quisiera hacer investigar de la serie, de quién se basó, o lo que tú quieras. Entonces, te quedas pensando, ok, entonces sí debería haber un trasfondo, aunque quizá la gente, no toda la gente lo va a ver, pero debería de haberlo. Ejemplo, yo no sé si cuando has visto Evangelion y todo eso, más el personaje del que estamos hablando, ya te ha pasado un momento que dices, ok, esto me recuerda a alguien, o me recuerda a un evento, lo que tú quieras, y no sé por qué, ok, también aquí lo entendería por qué, pero ¿por qué no le has hecho un video como tal a la serie que tanto te gusta, o al personaje que te ha gustado como tal? Sí, ¿verdad? Yo también me pregunto lo mismo. No, es que, claro, de hecho, fue algo que planteé en mi canal hace poquito porque hasta ahorita, pues, bueno, la gran mayoría de los videos los había estado manejando precisamente desde ese trasfondo cultural, histórico, religioso, etcétera. Y pues la verdad es que hay mucha información al respecto. Hay gente tanto que ya investigó acerca de ese tema en foros en japonés, como información así suelta que fácil puede, bueno, no fácil, si lleva su tiempo, pero pues puedes relacionarla al tema, ¿no? Sin embargo, hay otros animes, como en el caso de Evangelion, que a lo mejor no, o sea, tratan mm, otras cosas que son ajenas al folclore japonés en específico, el cual es mi área como de especialidad, digamos. Y por lo mismo que se salen de ese tema o de esos temas, me es muy difícil abordarlos, ¿no? Obviamente tienen temas de, pues, bíblicos, ¿no? Como de estas religiones judeocristianas y como muchas imágenes que utilizan de eso, pero yo no estoy nada inmerso en eso, entonces me será muy difícil como hacer al respecto de eso. Sin embargo, hice un experimento, hace poquito hice un video de Doctor Stone, lo cual también, o sea, tampoco tiene como muchas cosas de folclore detrás. Sin embargo, hay cosas idiomáticas interesantes, como obviamente los nombres de los personajes siempre van a estar ahí como ligados a su rol en la trama, a su personalidad, etcétera. Entonces, traté acerca de eso, traté acerca de los arquetipos de tal personaje es como que el fuerte, tal personaje es como el observador, etcétera, ¿no? Y eso también se relaciona con los nombres. Entonces, fue un experimento que hice como para poder precisamente empezar a abordar animes que no tengan mucho que ver con el folclore, porque si hablas de, no sé, Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen, pues obviamente está como infestado de, bueno, infestado suena muy feo, inundado de folclore japonés, ¿no? Pero por lo mismo, Doctor Stone, Evangelion no tiene mucho donde sacar, pero por eso mismo hice este experimento, porque sí me gustaría luego sacar un video que no va a tratar nada de folclore, no va a tratar nada de eso, sino de esto, como que los personajes, los nombres, también el cómo hablan, es muy interesante porque quizá, a ver, también en la voz, en cómo actúan los actores de voz, aunque sean japoneses y aunque a lo mejor no se entienda al 100% lo que están diciendo, sí transmiten algo el sentimiento, si está triste, si está feliz. O sea, creo que eso es algo muy universalmente humano.
y todos los podemos llegar a entender, pero hay como muletillas, hay como ciertas cositas que dicen los personajes que refuerzan su personalidad o refuerzan su rol en la trama, y eso es lo que se me hace bien interesante ahora. Entonces, pudiera hacer en un futuro un análisis de este tipo con Evangelion. Creo que estaría interesante. Me acuerdo que eso me lo explicaste una vez cuando estuve yo preguntando acerca de que se importaba mucho cómo la voz del personaje influía en su personalidad, y tú me dijiste Ah, sí, sí, o sea, cierto. Sí, sí. y eso, fíjate, ahí te das cuenta de que incluso la manera en cómo se expresa tiene un significado. Ujú. Y yo, y esto me da risa, pero yo lo dije, yo lo pensé un momento así. Un día le voy a decir a Uli Lang si quiere, pero aquí sería un buen desafío. Dije, yo he visto cada vez que Caballero del Zodíaco, Ajá. todo el tiempo lo veo y digo, amigo, esto es alguien que lo hizo en Japón, un anime que se hizo en Japón, pero están tocando una metodología que no es la de ellos. ¿Okay? Exacto. A mí, mi entender, puede que yo me esté equivocando. Y luego, ok, dije, va, eso puede ser complicado, pero luego te meten un anime como Record o Ragnarok, Shimatsu no Valkyrie, que toca Ajá. varios temas. Yo me quedé aquí cómo afectaría la personalidad del personaje al momento de introducir una historia. Un ejemplo, creo que Raiden, este, no, ¿cómo se llamaba este personaje? ¡Ay! El ¿Cuál? primer luchador de sumo de Japón, se me fue el nombre ahorita, Ay, no sé. caramba. Sí, sí, sí. Pero lo ponían como como alguien extravagante, según. En la historia era Ajá. alguien muy extravagante y todo Okey. eso. Y yo me quedé pensando, ok, pero se supone que hay algo detrás de eso que te permite como tal, inspirarte o como tal, influenciar como tal Ujú. cómo va a ser la historia del personaje Ah, o qué sí. final va a tener, porque al final de cuentas, Sí, así debe. también. Pero, por ejemplo, ahí yo decía, ¿cómo lo interpretaría Leland cuando hiciera un video acerca de esto? Porque sé que hay algo más detrás de, no solamente la mitología, Claro. sino que hay con el personaje. Sí, ya depende mucho, obviamente, del personaje en sí, del autor, de la idiosincrasia del autor, de la edad del autor, porque también, al estar haciendo precisamente el de Doctor Stone, con el personaje de Gen, que es como una figura de la televisión, tiene una manera muy peculiar de hablar, como que cambia las sílabas y así, habla muy chistoso, ¿no? Y a todos les dice Chan. Entonces, yo como que sin saber mucho, como que sí identificaba de que, okey, es como un bromista que quiere agradarte, quiere como manipularte, quiere estar siempre de tu lado, pero, pues, él está en su rollo, ¿no? Entonces, yo como se capta eso, ¿no? Aunque no sepas nada, y así estaba yo, o sea, yo captaba eso. Sin embargo, investigando un poquito más, veía ya cosas que yo no tengo manera de saber si no crecí en el Japón de los 80s, 90s, ¿no? Entonces, ya descubrí de que, bueno, su manera de hablar es de ciertos presentadores de televisión de tal época que como que se burlaban de cierta manera de hablar de la gente de la posguerra. O sea, es algo bien específico, que yo decía de que madres, o sea, hay cosas que van más allá del idioma, ¿sabes? Yo puedo entender la parte del idioma y decir, bueno, esto significa tal, pero hay ciertos matices que siento que ya son muy, muy demasiado específico dirigido hacia los japoneses, que ellos sí lo entenderían, ¿no? Si un japonés a lo mejor escucha la manera de hablar de esa persona y diría, mira, y se reiría, ¿no? Porque entendería el chiste. Sin embargo, ahí es donde a lo mejor hay temas que me superan, ¿sabes? O sea, que puedo llegar a abordarlos, pero te tendría que echar muchas ganas y no sería como tan fácil. Entonces, sí, ahí ya depende bastante del creador, de los chistes que quiera meter, de la edad que tenga, y con lo que haya crecido para ir armando a sus personajes, ¿no? Entonces, es todo un mundo, la verdad. Claro, claro, y creo que una vez te lo comenté que, no, te lo pregunté y la verdad que la respuesta que me diste fue bastante, yo dije gracias en ese momento. Dijo, Ujú. oye, y cuando hacen el doblaje de voz de los animes, dije, ¿están bien? Dije, porque yo a veces Ah, siento que no tiene mucha coherencia cuando están sí. hablando. Y tú, me acuerdo que me dijiste, dice, sí y no, porque depende de quién lo interprete y Ujú. depende también si los chistes se adaptaron bien. Sí. Sí, es que es muy difícil esa parte porque, y no sé si lo hablamos también el año pasado que platicamos de Dan Da Dan de la Turborruca, ¿no? El típico, el doblaje o ¿cómo decirlo? La traducción que se le dio a
a la turbo abuela y que lo tradujeron como turborruca. Eh, es muy difícil, o sea, yo la verdad no se me hace mal decir como turborruca, yo diría turbo vieja, a lo mejor para que sea más universal, pero es que no hay una traducción correcta, o sea, es lo más cercano que hay y eso va a estar bien. O sea, sí es muy difícil, la verdad es que mis respetos para las personas que tengan que, pues, adaptar o tropicalizar los nombres o las frases o lo que sea. La verdad es que sí es un trabajo muy difícil y ahí entra el que sí está bien y a la vez no está bien, o sea, realmente no hay no hay algo, no hay un estándar. La verdad que sí. Y bueno, yo en algún momento, si me dedico al doblaje, perdón, voy a meter muchas cosas de México. Pero es parte del modismo. Tengo que meter modismos porque así es como la gente nos va a entender. Creo que también eso Sí, es parte del encanto del doblaje de aquí, del buen México, que a ajá, veces decimos tantas cosas o queremos referirnos de una manera a sí. algo, o tenemos 1000 palabras para ese mismo objeto, y es como que, o sea, ¿cómo? Pero Sí, espera, sí, sí. ¿cómo que esto le dices así? Sí, también se lo puede decir así y así, y si también hay una persona al lado, se le dice de esta manera. Sí, Es como de, ok, es parte del encanto. sí, es Pero correcto. bueno, dejando parte de ese buen folclore y concentrándonos en el tema que estaba, aquí hay algo que viene, que siento que es algo importante con respecto como dijimos, lo que proyecta el personaje, lo que ha influido en ti, la manera en cómo lo relacionamos con nuestro entorno, pero como tal, conforme vayan pasando los años, sé que tú vas a ir dándole vas a volver a ver la serie y vas a quizás a tener a tu familia y todo eso, que esa es también la parte importante. Tú a tu familia, en ese Ujú. caso, si en algún momento tienes hijos y todo eso, ¿le vas a permitir ver la serie? Pero a qué edad también, porque no valen los 5 años como nosotros la vimos. No, 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 si llego a tener hijos, pues sí me gustaría que conociera el anime, porque te voy a contar así una historia muy rápida, ¿no? Tengo un amigo, saludos a Luis, si es que llega a ver esto, pero tengo un amigo que le gusta mucho el gimnasio, ¿no? Es muy gym rat, muy gym bro. Entonces, la otra vez me dijo de que no, es que como que le llegó una revelación acerca de ir mejorando en el gym y todo eso. Y me decía de que es que la idea es fallar y volverlo a intentar y la clave está en fallar, me decía él. Y yo de que, uy, es que te hace falta ver anime, porque eso es lo que te platican en los animes, ¿no? O sea, en cualquiera, sobre todo los shonen, ¿no? Siempre te hablan de la idea de fallar, o sea, de que no te va a salir a la primera, o sea, tienes que ser perseverante y de si quieres luchar por algo, pues va a ser tardado y doloroso, pero tienes que seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, yo caí en cuenta de que, pues, qué rollo, o sea, yo ya tenía eso que trato de aplicar en mi vida en mayor o menor medida, pero desde muy chiquito, pues, si algo me enseñaron los animes fue eso, entonces yo sí quisiera que mis hijos tuvieran, como ese mensaje de perseverancia, de luchar por lo que quieres, etcétera, pero, pues sí, obviamente, a diferencia de lo que nos sucedió a nosotros, pues sí le curaría el contenido, ¿no? Porque, de hecho, ahora que estaba haciendo el video de Doctor Stone, pues volví a ver toda la serie desde el principio, ahora que ya se acabó. Y los primeros capítulos la estaba viendo y es como hablan mucho de la ciencia, de cómo replicar el método científico, de cómo hacer tú las cosas, experimentos que puedes hacer en casa, literalmente. Es muy didáctico y se me hizo muy bonito y recuerdo que pensaba, ah, si tengo hijos, le quiero poner Doctor Stone para que aprenda cómo funciona el mundo, que aprenda a maravillarse. Está muy bonito el mensaje que tiene en sí esa serie. Pero luego llegaron a cierto capítulo en donde le tienen que dar una medicina a una chica, pero la manera en que le dan la medicina no, o sea, mucho fanservice, es lo único que diré. Entonces dije: "Ay, no, creo que eso no se lo puedo enseñar a mi hijo". Entonces, es también un poquito lo malo que tienen los animes, ¿no? Que tienen que vender. Entonces, a veces tienen que recurrir a fanservices innecesarios, que uno como adulto, mira, a mí no me importa, ¿verdad? Pero luego pasa esto. Pero sí, en resumen, sí, sí me gustaría que mi hijo viera, a lo mejor no Evangelion, pero hay otros, o sea, hay opciones. Pero, a lo mejor censurado, no sé. Me voy a encargar de yo editarlo y quitarle esas escenas. Sí, bueno, ahí fanservice es un tema grande, ¿eh? Y en Doctor Stone yo pensé que iba a ser la excepción, pero No, no, creo que no. hay de todo.
Sí. Y pues como tú dices, hay que vender un producto y a veces a la gente, que siento que eso es parte de una cultura ya en Japón de, a Sí. ver, pues quieres una serie, tienes un personaje femenino, tiene que hacer esto de vez en cuando, mi amigo, y tú así de, oye, pero es que no, Exacto. ¿tiene qué? ¿Qué Sí. habla en chino o qué papá? Estamos en Japón, pues, Exacto. sencillamente. Y es cierto, o sea, tienes que vender, claro, hay ciertas excepciones como, yo espero que no conozcas este anime, yo espero que se llama High School de XD. Ah, sí, o sea, lo conozco, pero no lo he visto. Bueno, qué bueno, porque ese le faltaban dos rayitas para hacer un anime hecho. Así. Ok. Sí, sí, No, sí. no tiene sentido la historia se queda muy de lado, o sea, pero Ajá. tanto el opening como el ending de esa historia, yo digo que es muy surrealista, como que es algo que verías en Tepito, vas caminando y dices, ah, caray, y rápido, o sea, lo identificas. Ok. Sí, sí, para nada recomendado. Eso si en algún momento lo ves, tiene que ser tú solo, que nadie, aunque tengas novia, no importa, solo, garantizado que va a Ok. haber problemas. Sí, no, hombre, es que es lo que te decía, bueno, te decía ahorita de que, pues la verdad es que es parte de, ya del anime, pues, o sea, va a haber fanservice, y si no hay, pues dices, ok, pues está bien, también está bien. O sea, ya uno sabe que tiene que convivir con el fanservice, ¿no? Entonces, por ese lado yo no lo veo mal, yo digo, pues sí, si tiene fanservice el anime, pues da igual. Pero, ajá, bueno, sí, ya de eso a que sea como para otro público más pequeño, pues no, ¿verdad? Exacto, mi estimado Dylan. Pues bueno, antes de terminar con este no podcast, ¿qué más agregarías de este personaje? Como si tuvieras que describirlo con una palabra, al buen Shinji, ¿cuál sería esa palabra que usarías? O en este caso una frase, si nos queremos ver un poquito más exigentes, Mm. para describir al personaje. Si alguien te preguntara, oye, este personaje, ¿cómo es o qué es? ¿Qué le dirías a esa persona? Ay, se va a escuchar bien cursi lo que voy a decir, la neta. Pero, eh, y ya lo dije, hice esa descripción ahorita, pero diría la palabra humano. Así de sencillo, humano. Porque siento que engloba todo lo bueno, todo lo malo que sentimos los seres humanos o que vivimos los seres humanos. Eh, Hay momentos de alegría y tú ves al Shinji en esos momentos que se siente feliz, que se siente como reconocido y visto, y también es algo que todos sentimos, ¿no? Lo ves con sus traumas, lo ves paralizado a raíz de sus traumas, lo ves triste, lo ves enamorado, lo ves horny en su momento. O sea, lo ves en todas sus facetas que yo digo, es muy, pues muy completo, pues, o sea, y siento que todos los seres humanos tenemos todas esas facetas, cosa que sí es muy difícil de ver en otros personajes, sobre todo protagonistas. No te vayas tan lejos, bueno, Goku, Dragon Ball, ¿no? Ahí nos muestran ahí como que a Goku, pero como que no vemos todo de él, o sea, dónde está su sufrimiento, dónde están sus traumas, dónde está su dolor, no sé, con otros personajes más o menos, pero como que no son tan tridimensionales en ese sentido. Y con Shinji sí lo puedes ver todo, o sea, es como toda la serie es como un escáner, así rayos X de él, y lo puedes conocer todo, entonces sí, diría eso, como que es muy humano. Vaya que ha sido una interacción y una respuesta bastante interesante, mi invitado. Y esto ha sido todo por este, su segundo no podcast aquí en el viaje al Nuevo Mundo. ¿Cómo se ha sentido estar nuevamente aquí con nosotros en el canal? Pues muy bien, muy feliz. La verdad que como te comenté en el audio la vez pasada, como casi nunca hablo de anime. Con mis amigos hablo muy poquito, los que llegan a ver algún anime. Entonces yo estoy feliz de hablar de anime, sea el tema que sea. Así que muchas gracias por tenerme aquí. No, no, se agradece y ya sabes, las veces que quieras estar aquí hablando de anime, de cualquier tipo de cosa, e incluso fanservice, aquí puedes estar invitado que tú quieras, sin ningún tipo de Excelente. problema. Ok, sale pues. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando en este su gran no podcast Viaje al Nuevo Mundo. Manténganse en sintonía, sigan a mi invitado, por favor, y no se olviden, ánimo y esperanza. Hasta la próxima. Chao, chao.